imperialismo. El centro de toda esta parte, de lo que sería, lo que ustedes llamarían el segundo parcial, es este concepto de imperialismo con todas sus características que son complejas porque son a la vez económicas, sociales y políticas, ¿sí? Y por supuesto que tienen también un componente cultural importante, que es una nueva forma de pensar temas que ya estábamos viendo desde antes, desde el punto de vista, si hacemos nuestro esquemita habitual, desde el punto de vista socioeconómico, es el desarrollo del capitalismo monopólico, y la exportación de capitales, ¿sí? Hasta ahí todo el mundo, más o menos tranquilo, ¿sí? Capitalismo monopólico y exportación de capitales. ¿Sí? ¿Alguien necesita alguna aclaración? Desde el punto de vista político, es la expansión a escala mundial de los regímenes republicanos, ¿sí? En todos los continentes, prácticamente a desaparecer las monarquías, los imperios de viejo tipo. Si recuerdan esto que plantea Laufer, que en el imperialismo ya no son estos viejos imperios feudales los que se expanden, sino que estos tienden a desaparecer y van a ser las potencias más modernas. Y desde el punto de vista de, digamos, del pensamiento, por un lado, el enorme desarrollo científico y tecnológico, que durante todo el siglo XX se vuelve muy vertiginoso. Nosotros vimos varias etapas de desarrollo tecnológico desde el siglo XVI. Primero estas transformaciones en el XVI que permitieron el comercio mundial, transformaciones en los barcos, en la guerra, todo eso. Pues vimos la revolución industrial, y en el siglo XX esta, digamos, explosión de cambios científicos tecnológicos que van renovando la energía, los materiales, el tipo de maquinaria que se usa, hasta llegar, bueno, a la etapa actual de gran desarrollo de la informática y de todo lo que tenga que ver con la transmisión de datos en el espacio. Además en enorme desarrollo de las comunicaciones, que es algo que tienen inclusive los prácticos bastante trabajo con eso, ¿no? Una reflexión sobre las comunicaciones y todo esto que pasa desde fines del siglo XIX y durante todo el siglo XX, bueno, lo que va del siglo XXI, desde la relación entre el desarrollo científico-tecnológico y los medios de comunicación. Bien. Laufer nos va a seguir ordenando el tema del imperialismo. Primero lo define, que es toda la parte que estuvieron viendo hasta ahora con Laufer, y después va a pasar a explicar cómo dentro del imperialismo hay tres grandes tipos de conflictos, tres conflictos fundamentales en el imperialismo. Por un lado se mantiene el conflicto general
del capitalismo, este conflicto que opone a los sectores de propietarios a las burguesías con sus trabajadores. Esto se mantiene, esto que nosotros planteamos ya desde inicios del capitalismo, como desde sus propios orígenes las burguesías intentan extraer más plusvalía, es decir, generar que los obreros generen cada vez más riqueza, y los obreros luchan para quedarse con un poquito más de esa riqueza que producen, ¿sí? De sus organizaciones sindicales, incluso de sus partidos políticos. Este es el primer tipo de conflicto y se mantiene de la etapa anterior. Pero el imperialismo genera dos nuevos tipos de conflictos que antes no existían de la misma manera. Uno es lo que nosotros llamamos conflicto interimperialista. Este concepto de conflicto interimperialista, es decir, de las potencias imperialistas entre sí por el reparto del mundo, es lo que nos permite ordenar, para estudiar, para pensar, la Primera Guerra, toda la etapa anterior a la Primera Guerra, de estas formas que tiene el siglo XIX de alianzas y de amenazas para repartirse el mundo, que tiene como este punto fundamental en la conferencia de Berlín, donde se reparte en África, es decir, estas amenazas y acuerdos entre potencias para repartirse el mundo, ¿sí? Y que cuando ya no pueden acordar, estalla la Primera Guerra. Y la Segunda Guerra también tiene el mismo carácter de guerras por el reparto del mundo, potencias que se están expandiendo, básicamente además todo este tema de Alemania y Japón como potencias que llegan tarde al reparto y van a forzar mediante guerras directas un nuevo reparto del mundo. Entonces, esta forma de pensar el conflicto como conflictos entre las potencias, que por supuesto van a llegar a la Primera Guerra, a la Segunda Guerra, y toda la etapa que vamos a ver hoy, que es la de la Guerra Fría, se pueden leer en clave de este conflicto entre potencias entre sí por el reparto del mundo, una y otra vez. Es decir, más que el mundo, además, una vez que queda repartido, cada potencia se conforma, sino que en realidad hay una lucha permanente por el reparto del mundo, y además cuando aparece una nueva potencia, fuerza un reordenamiento de los repartos del mundo para tener su propia porción. Sobre todo son potencias nuevas y muy agresivas, como vamos a ver en esta etapa, así como fue la Alemania nazi, una potencia nueva y muy agresiva. Vamos a ver cómo en la segunda mitad del siglo XX aparecen otras, y por lo tanto no es que se contenta con algún lugar marginal, sino que disputa un nuevo reparto del mundo en áreas centrales. Bien, esta disputa por el mundo, recuerden que es una disputa por el poder o por las tierras. Recuerden que esto lo advertimos bien, en la etapa imperialista no hay una disputa particularmente por las tierras, como podía haber en imperios de viejo tipo, sino que es una disputa por el reparto de los mercados. Mercados para aprovisionarse de materias primas, mercados para mandar sus mercancías, ¿sí? Mercados para apropiarse, planteamos esto, el imperialismo busca mercados para apropiarse de materias primas, que si bien
digamos, podrían ser compradas y vendidas por el mercado, y de hecho se compran y se venden en el mercado. Justamente estos repartos implican relaciones de dominación que le permiten a las potencias, no es que, y esto ya lo explicamos, no es, bueno, voy y compro a precio de mercado la mercancía que necesito, sino que impongo mi dominio sobre tal lugar, sobre un espacio, sobre estos estados nacionales o sobre estos pueblos que todavía no son estados. Ahora vamos a ver un poquito sobre eso. Impongo una relación de dominación, consigo las materias primas que preciso por el precio que impone la potencia y no por los precios que podrían ser del mercado, pero además impongo condiciones para comprarlas. Es decir, se invierte esta relación donde en realidad son las potencias las que necesitan materias primas, pero que aparece invertida, digamos. Serían las potencias las que casi como que harían un favor, digamos, en comprar, y a partir de este favor de comprar esta materia prima que tiene este país, hay que hacerles concesiones. Entonces ellos plantean, bueno, está bien, nosotros compramos en la Argentina actual todas las hojas, pero vos me comprás los ferrocarriles que no funcionan, ¿no? El tema todo este de los ferrocarriles, ¿sí? Con España. Compramos el tabaco, pero todo el tabaco de la provincia de Jujuy, por ejemplo, estos negocios que se han hecho con los chinos, pero para que yo compre todo esto, vos me entregás todas las zonas de explotación petrolera que hay en la provincia, o las zonas de explotación minera. ¿Se entiende? Es decir, por eso es una relación de dependencia, no es una relación de mercado. No es que, bueno, señor, quiero 2 millones de toneladas de soja, ¿cuánto cuesta? Lo pagan, se van. Sino que esta relación donde aparecen las potencias absorbiendo las materias primas, que son las producciones de estos países dependientes, aparecen siempre como una contracción de obligaciones, ¿sí? Esta relación económica es una obligación, ya lo planteamos antes, en donde lo que principalmente se establece no es una relación comercial ni una relación de recibir capitales, ¿no? Todos los préstamos que aparecen como inversiones de capital, préstamos a los gobiernos o inversiones directas en algún tipo de obra pública o de empresas privadas, implican siempre que el país que recibe se comprometa a una cantidad de obligaciones que exceden el propio propósito de esa empresa. Es decir, si una empresa extranjera viene a construir un puerto, el país que recibe esos capitales no solo se obliga a pagar el puerto, digamos, sino que además se va a obligar a que esa empresa sea propietaria del puerto durante 50 o 100 años, o que se obliga a proveerle energía sin costo, o a hacerle los caminos, es decir, contrae un conjunto de obligaciones que exceden el fin mismo para el cual se están radicando los capitales. ¿Entienden? ¿O no? ¿No? ¿Puedo explicar? ¿Sí? Pero el truque es que yo te entrego lo que vos necesitas y vos me entregás algo que yo necesito. Bien, en este caso no es así, porque en este caso es contraer vos contraes a partir de recibir algo que eventualmente necesitas, porque el problema, la gran pregunta es si estos países como el nuestro, que tienen la capacidad de pagar y pagar y pagar como venimos haciendo durante siglos al capital extranjero, si en realidad en vez de pagar y pagar vos podés retener esa riqueza para vos y necesitas que esos capitales vengan. Eso es otra cuestión, porque si la Argentina en el momento actual no tiene capitales, no es porque no los genere. La Argentina es un país que genera una cantidad de riqueza muy grande. El problema es que si no los tiene es porque alguien se los llevó.
¿Cómo se llevan? Porque vos contrajiste previamente una cantidad de obligaciones que implican una salida de riqueza que exceden el fin mismo para lo cual fueron radicados. Vuelvo a explicar. Todo país que provee materias primas, como además, digamos, su riqueza está ahí, y como supuestamente las materias primas no son tan valiosas para el mundo como los bienes industrializados, entonces hay como una forma de negociarlos en donde, bueno, determinadas potencias compran esos bienes primarios al precio, como es una economía de monopolios, el precio que esas potencias fijan. A veces los fijan muy altos, a veces los fijan muy bajos, son como etapas de la economía. Ustedes han visto que, por ejemplo, el petróleo ha pasado de más de $100 al barril a $30, después se fue otra $200, ahora está $25. Son políticas de los monopolios que fijan precios altos o bajos para bienes que se comercian en el mercado. Para eso son monopolios, no se fijan los precios del mercado, no se fijan por la oferta y la demanda, sino que son fijados por los monopolios que los venden. Primera cosa. Para comprar materias primas, entonces, los países proveedores de materias primas, para poder venderlas, se obligan con las potencias que lo compran a una serie de beneficios que exceden la propia. No es que, bueno, como cualquiera, yo voy y compro una cosa, quiero que me la den, eso es obvio. Pero en realidad, para vender estas materias primas, los países dependientes se obligan a otras cosas. Por ejemplo, bueno, si compras la soja, pero yo te voy a dar la concesión del puerto, o la construcción del ferrocarril, o el monopolio de las comunicaciones. Ustedes se preguntan, ¿y esto por qué? Bueno, porque así es el imperialismo. No hay otra pregunta. ¿Por qué es un país otra respuesta? ¿Por qué es un país dependiente? Uno podría decir, ¿por qué no se contenta en vender sus materias primas al precio que sea y con esa riqueza hacer sus propias inversiones? Bueno, porque así no funciona el sistema. El sistema es un sistema de dominación. Entonces, cada vez que un país dependiente recibe capitales, se obliga a una serie de acciones que implican una salida de riqueza. Ya sea, por ejemplo, endeudarse con deudas que no precisa. Ya sea a que las empresas que están en este país, por ejemplo, un sistema que se usó mucho, lo vamos a ver un poco por qué, entre los 70 y los 80, entrada de empresas extranjeras que estando en la Argentina se endeudan y cuando aparece crisis económica no pagan sus deudas y queda como deuda externa del Estado. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, una empresa privada que contrae créditos en el exterior, muchas veces no son créditos, sino que son sus propias casas matrices las que hacen un movimiento contable, pero esa plata nunca entra, supuestamente para comprar maquinarias o equipos, lo que sea. Entonces contraen una deuda con el exterior, en un momento de crisis se van y esa deuda queda nacionalizada como deuda externa. Esto pasó en la época de la dictadura, por eso la deuda externa crece tanto. Y el Estado se tiene que hacer cargo de pagar esas deudas que eran deudas privadas, de bancos o de automotrices. ¿Se entiende? Es decir, ¿por qué? Porque es un país dependiente, porque se lo imponen. Pero esto lo que hace es que cada vez que entran capitales, la obligación es hacer acciones para que estos capitales después puedan salir, porque para algo se invierte, para poder salir y obtener una ganancia. Pero además de eso, de poder salir y obtener una ganancia, el país que los recibe se obliga a una serie de acciones económicas que van a implicar más salida de riqueza. Es decir, que cuando nosotros escuchamos una y otra vez entrada de capitales entre una potencia y un país dependiente,
lo que tenemos que escuchar es salida de capitales. Esto es lo que intentamos explicar de cómo funciona el imperialismo. Un sistema económico mundial en donde los países que intercambian bienes económicos no son iguales. Entonces los que reciben capitales de las potencias y son países dependientes se obligan con su patrimonio, con sus recursos naturales, y cuando no tienen grandes recursos, porque la Argentina es un país muy rico, tiene muchos recursos, así que siempre se obliga con partes importantes de su territorio, con su petróleo, con sus minerales, con su agua, etc. Pero cuando hay otros países que no tienen este tipo de cosas, se comprometen con otro tipo de cosas que implican salida de riqueza, participación en las guerras, permitir que en sus países se contamine, que no son elementos difíciles de medir en contabilidades económicas, pero que tienen réditos económicos importantes. Todo lo que son las minerías a cielo abierto, además del rédito económico que tienen, permitir que eso se haga implica una cantidad de costos económicos, sociales, naturales, culturales, etcétera, que es muy difícil de contabilizar. ¿Cómo pongo yo en una contabilidad cuánto cuesta que se contamine todo el agua de San Juan? Muy difícil, que toda envenenada. Es muy difícil de poner en una contabilidad, pero es una salida de riqueza y de vida humana, de naturaleza, ¿no? Bien, hasta ahí este funcionamiento. Entonces, cada vez que decimos exportación de capitales, no quiere decir que las potencias ponen capitales en otros países, sino fundamentalmente que sacan capitales. No como hicieron los españoles en América, que llegaron un día y agarraron y se llevaron los tesoros, sino que es otro mecanismo, porque además ya eso, en esta etapa del siglo XX ya no hay tesoros para llevarse, pero digamos menos, entonces, no hay tanto, y además para el volumen de riqueza que mueve el imperialismo a escala mundial hoy, digamos que una cantidad importante, o sea muchas, pero de estatuas de oro, o de plata, o de tejidos preciosos, todo esto que se llevaron los españoles, no alcanza, sería. Entonces, el movimiento de capitales es monstruoso, es inmenso, ¿sí? Entonces, cada vez, en vez de llevarse los tesoros, que además se los llevan donde los encuentran, esto es así, por eso las piezas arqueológicas de todo el mundo no están en general en sus museos, sino que están en el Museo de Londres, en el Museo de Nueva York, en el Louvre, se lo llevan igual, pero como esa no es el principal saqueo, sino que establecen una relación de dominación por la cual cada vez que ellos exportan capitales a ese país, lo que hacen es garantizarse formas de sacar riqueza de ese país. Por lo tanto, el resultado es que todos estos países, esto ya lo hemos visto, que entran bajo estas relaciones, bajo la promesa de que esta relación los va a hacer más ricos, porque reciben capitales extranjeros, ¿para qué? Para hacer puertos, para hacer caminos, para hacer ferrocarriles, para hacer industria. ¿Para qué? Y hacer más modernos, más desarrollados, para producir más, para que la gente viva mejor. ¿Sí? Bueno, ese no es el resultado. El resultado para todos estos países es que en general pierden gran parte de sus riquezas. Bien, hasta ahí entonces, reparto del mundo. Tercer tipo de conflicto entonces que inaugura el imperialismo es el que entablan los pueblos, naciones oprimidos contra el imperialismo. Es decir, en tanto el imperialismo se expande, los pueblos que sufren esta dominación se rebelan contra ese dominio. Entonces, este tercer tipo de conflicto es entre
los pueblos, naciones y países contra las potencias imperialistas. Laufer habla de pueblos, naciones y países porque efectivamente en las áreas dominadas por el imperialismo no todos los lugares se habían constituido como países, sino que tienen distintas configuraciones políticas. Otra vez, con la que nosotros siempre hablamos, que nosotros estamos muy acostumbrados, cuando vivimos en un país que es un Estado-nación, con sus fronteras, sus gobiernos, etcétera, a pensar que todo el mundo es así. Pero hay muchos lugares donde esta construcción de países en el momento de expansión imperialista no está hecha. Y justamente la entrada del imperialismo va a trastocar los procesos que podían estar haciendo los propios países para constituirse como países. Entonces, los imperialismos, justamente en función de su lucha interimperialista, muchas veces van creando estados que son estados artificiales, que no están hechos sobre la base de luchas previas, de sentimientos previos de los pueblos por constituirse en naciones, sino que van dividiéndose el mapa y creando países para poder dominar determinada área estratégica. Todos los países de Medio Oriente, por ejemplo, muchos de ellos, como además estaban muy ligados al Imperio Turco, que va a desaparecer en la Primera Guerra Mundial, y otro tipo de imperios que dominan esta región de Oriente Medio, por ejemplo, y entonces las potencias van creando países artificiales. El caso más claro es el Estado de Israel, por ejemplo, ¿no? Encontrado en el medio de Oriente Medio, en el medio de otras naciones, en el medio de otras organizaciones, y que es un invento, digamos, de las potencias imperialistas para poner un Estado aliado, digamos, primero subordinado, pues aliado, en el medio, en una zona muy conflictiva, que estaba en disputa por parte de distintos imperios. Entonces crean una cosa que no había existido antes. De ninguna manera no había, era una zona en general de bastante organización, todavía muchos de los que hoy aparecen como países, Afganistán, Bolivia, son conglomerados de jefes militares, nosotros los llamaríamos tribus, que aparecen como países cuando no lo son, digamos que no tienen en realidad su propia constitución histórica, no tienen un territorio fijo, porque muchos son pueblos nómades, ni tienen una estructura política centralizada, y es el imperialismo, o distintos imperialismos, potencias imperialistas, las que los van a crear como determinados países con determinadas fronteras, inauguran zonas de enorme conflicto, porque al crear países artificiales, obviamente, por un lado, las potencias luchan entre sí, por ver quién se afirma en ese lugar, y por el otro lado, los pueblos sienten avasalladas sus derechos, porque habían vivido ahí, ahora no viven, o porque tenían un gobierno propio y ahora no lo tienen, o porque quedan subordinados a otros intereses. Todas las acciones del imperialismo por el cual crean países han generado las zonas de guerra que hasta hoy no se resuelven. Oriente Medio, gran parte de África, toda la zona de los Balcanes, que está tan involucrada con la Primera Guerra, pero que después no termina de resolverse, sigue estando permanentemente en guerra y se van creando, uniendo y separándose países
de acuerdo a la disputa interimperialista y, por supuesto, la contestación de los pueblos en sus propios intentos de independencia y autonomía, pero que generan situaciones muy complejas de enormes matanzas, porque por detrás, además de todo eso, están los negocios. Entonces, los negocios de vender armas, ¿no? En el caso de África, por ejemplo, es realmente muy doloroso. Estos pueblos con muchas dificultades para sostener sus economías, equipados con armas ultramodernas que les permiten masacrarse entre sí de una manera brutal, ¿no? Y entonces muchas de estas guerras impulsadas directamente por los imperialismos que les venden armas, ¿no? Y donde muchas veces digamos, se exportan capitales para hacer determinada obra de infraestructura, con la obligación de que compren armas, ¿no? Gran parte de esta entrada de capitales, que muchas veces aparece para el desarrollo, ahora vamos a hablar un poquito del desarrollo, implica además el equipamiento bélico, y el equipamiento bélico siempre se compra para ser usado, porque es un tipo de gasto que no genera ganancias, algo que se use y se obtenga algo con eso que se usa. No, a ningún país le conviene invertir en armas que no va a usar, porque el arma no es una máquina, ¿sí? No sirve para producir algo más, sino que se compra para ser usado y para obtener una ventaja mediante la fuerza, lo cual es una cosa bastante dolorosa de que las cosas se decían así. Bien, entonces el texto de Laufer nos ordena, y esto les sirve a ustedes para pensar de acá en adelante cualquier de estos tipos de conflictos en los cuales estamos involucrados nosotros, que vemos en la televisión, porque nos permite identificar qué tipo de conflicto es, y sobre todo porque en general aparecen los tres combinados. Es decir, en todo conflicto nosotros podemos analizar, porque nosotros ya sabemos que la realidad es una sola, que nosotros para conocerla la analizamos, es decir, la separamos en partes, pero es una sola, y así como aparecen distintas esferas de la práctica humana, la socioeconómica, la política y la cultural, también los conflictos aparecen mezclados entre sí, pero nos resulta útil esta clasificación que hace Laufer del tipo de conflictos para poder analizar qué aspecto es el más importante, qué aspecto es más secundario. En general, los tres aparecen mezclados. Ustedes tienen, por ejemplo, para el práctico de descolonización, un capítulo muy feo realmente. Yo les pido disculpas, lo estaba leyendo ayer. Es muy feo porque es realmente cuando nosotros decimos que la escritura de la historia está colonizada por los europeos, es así. Hobsbawm tiene una mirada europea, lo que nosotros llamamos eurocéntrica. Va a empezar eurocéntrica culposa, porque va a empezar el capítulo diciendo, ay, yo quiero dejar aclarado que yo pienso que todos los pueblos, que no, el mundo no se separa entre pueblos civilizados y brutos, y que somos todos iguales. Y después se despacha con una serie de comentarios en relación a los procesos de descolonización que son francamente racistas, sobre todo porque habla de la incapacidad de los pueblos de poder organizarse por su propia liberación, y prácticamente los trata de incapaces y de imbéciles. Realmente, nosotros usamos mucho Hobsbawm es como el autor europeo que más se usa en la Argentina, porque tiene muchas obras de síntesis sobre historia europea. Él las vende como historia mundial, pero en realidad son sobre historia europea.
Y por eso es muy usado, es un tipo inteligente, que hace análisis más o menos completos, entonces en general no hay mucha otra bibliografía de síntesis. Nosotros tenemos este problema de que les tenemos que dar muchos contenidos en poco espacio, digamos, entonces estas obras de síntesis nos resultan las que hay. Pero en el caso particular de este capítulo, yo estaba mirando que realmente lo pueden usar bien, les puede servir bien, si los miran. Ustedes van a escuchar en la universidad una y otra vez esta palabra de conocimiento crítico, es decir, de pensar no solo lo que les dice, sino cómo lo está diciendo, por qué lo está diciendo. Entonces les va a servir Hogan, si además de tomar nota de algunos procesos que él particularmente habla de la independencia de la India, pero además de tomar nota de los contenidos de cómo fue la independencia de la India, si se puede meter en el tipo de razonamiento desde el cual está escribiendo Hogan, y donde primero advierte, bueno, yo pienso que todos los pueblos son iguales, y después dice que los pueblos, sobre todo de Asia y de África, no tuvieron capacidad para llevar adelante sus propios procesos de liberación. Y no... Vos decís no tuvieron porque no quisieron, porque no los dejaron. En realidad, primero sí lo hicieron. Es decir, también es muy importante en la historia para evaluar, porque la historia parece siempre igual. Siempre ganan los poderosos, los ricos, y siempre están los pobres que pierden y se conduelen y todo eso. Si vos miras la historia como un todo, parecería que siempre ganan los ricos y que siempre ganan los poderosos y que los pueblos nunca tienen capacidad para resolver sus propios problemas. Cuando uno analiza los problemas históricos en sí, vos podés ver que en realidad no es así. Vos podés ver que siempre que hay una fuerza de dominación hay una contestación, siempre, primera cosa. Que ningún pueblo se puede dominar para siempre, por siempre, de la misma manera, siempre hubo una contestación. Contestaciones que muchas veces son triunfantes, es decir, el proceso de descolonización es un proceso de descolonización. ¿Qué quiere decir? Dos fases, yo voy a ir avanzando con algunos contenidos mientras contestamos las preguntas. Pero estos tres conflictos están presentes en lo que nosotros llamamos proceso de descolonización, que tiene dos fases fundamentales. La primera es la posguerra, la possegunda guerra, porque muchos pueblos en donde transcurre la guerra, principalmente los pueblos asiáticos, China, Vietnam, Corea, estos pueblos que estaban en general invadidos por Japón, muchos de ellos eran, como en el caso de China, semicolonias, como en el caso de Vietnam, colonias, siguieron peleando después de la guerra. Son pueblos que justamente para luchar contra sus invasores están armados, entonces siguen peleando después de la guerra y logran liberarse. Entonces hay un primer periodo de descolonización en la inmediata posguerra, de estos pueblos que siguen peleando, una vez terminada la guerra, siguen peleando, o durante la guerra misma, siguen peleando y logran liberarse. Y una segunda etapa importante de descolonización, que es entre fines de los 60 hasta los 80. Una segunda etapa de descolonización. Entre todo esto, ese mapa que nosotros vimos, que hemos subido en el Facebook, ese mapa donde está todo pintado de los colores de las potencias, y nos sirvió para decir
que a fines del siglo XIX y principios del XX el mundo estaba completamente repartido, ¿se acuerdan? Ese mapa en donde en vez de tener infinitos colores de cada uno de los países, tenía casi todo el mapa pintado de 4 o 5 colores, las posesiones inglesas, las posesiones francesas, las posesiones alemanas, ¿sí? O sea, pintado solo de algunos colores. Ese mapa cambia completamente en todo este periodo, y donde antes había colonias va a pasar a haber países independientes. O sea, no es que no triunfa, el proceso de descolonización es un proceso real, histórico, objetivo, es un enorme cataclismo mundial por el cual en un tiempo relativamente reducido este mapa pintado de 4 o 5 colores pasa a ser un mapa pintado de 240 colores. ¿Sí? En ese sentido es un proceso real. La segunda es entre el 60 y el 80, más o menos, y se corresponde con una crisis mundial, ahora lo vamos a estar viendo, pero acá estaría China, como es Corea, que termina más o menos en empate, Filipinas, el más importante de esta etapa es la Revolución China. Y entre el 60 y el 80, bueno, la más importante es Vietnam, una parte importante de Centroamérica, y gran parte de África. África se descoloniza prácticamente por completo entre el 60 y el 80. Bueno, acá en la posguerra está la India, perdón. Cayó un pequeño detalle, ¿no? La India era el país colonial más grande. Entonces, otra cosa es después de evaluar qué pasó con esas descolonizaciones. Pero en principio lo primero que tenemos que entender es que Hobsbawm está escribiendo el texto que ustedes tienen que analizar, que es la historia del siglo XX, la está escribiendo a principios del siglo XXI. Y por lo tanto, la manera de escribir sobre los procesos de descolonización es como un fracaso. ¿Por qué? Porque mirado desde hoy, prácticamente la mayor parte de estos países son países independientes políticamente, pero la mayoría son dependientes de alguna potencia. Por lo tanto, uno puede decir estos procesos de descolonización cayeron nuevamente en formas de recolonización, ¿sí? Pero esto no quiere decir que haya sido un fracaso. Nosotros tenemos la obligación, cuando escribimos historia, porque siempre estamos evaluando, conociendo el final de la película, de no teñir con el final de la película lo que fueron las partes de la película. No sé si se entiende eso, como si nosotros vemos desde hoy muchos procesos, por ejemplo, si nosotros evaluamos el proceso de la independencia latinoamericana y hoy vemos que la mayor parte de los países latinoamericanos son países dependientes, que dicen, y de hecho se dice y lo dicen muchos, la independencia no fue una independencia porque seguimos dependiendo de potencias. Sin embargo, no es lo mismo para los pueblos entender que en un momento sí hicieron la independencia, sí triunfaron, sí pudieron para ir a otro lado, y en todo caso, ¿por qué lo perdieron? Que decir, nunca se hizo. Porque del nunca se hizo, ¿qué nos queda como conclusión para adelante? Siempre va a ser así. Y no aprender de los errores de por qué lo perdimos, en todo caso, digamos, de los éxitos de por qué se ganó y de los errores de por qué se perdió, para reformular hacia el futuro. En ese sentido, es importante el artículo que tienen de Fanon. Es un capítulo raro,
Fanon es el principal intelectual que estudia la colonialidad. Para nosotros es importante que lo conozcan, porque cuando ustedes quieran seguir estudiando las formas de dominación, el principal autor que tenemos para esto, que ha hecho los análisis más finos, más con mucho conocimiento, etc., es Fanon. El artículo que ustedes van a leer es muy interesante porque marca eso. ¿Cuáles son las características que permite avanzar? Incluso da ejemplos concretos de cómo se avanzó, por ejemplo en Argelia, qué cosas les permitieron avanzar a los que dirigieron las revoluciones de descolonización y cuáles son los elementos que hicieron que en muchos otros casos se perdieran. A pesar de haber ganado, incluso ganado militarmente, porque muchas veces está la idea de que cómo se va a pelear, cómo va a pelear un país pequeño y pobre contra una gran potencia, ¿no? Esta parecería ser lo más difícil, no se puede con las armas, con la información, como un país pequeño, débil y pobre no puede enfrentar una gran potencia. Sin embargo, todas las experiencias de descolonización han mostrado que eso efectivamente es posible y que se puede triunfar, ¿no? El caso de Vietnam es el caso, digamos, paradigmático del siglo XX, de cómo hay una frase, no sé si han visto esa película de Tom Cruise que se llama Nacido el 4 de julio, si no, véanla, que es interesante, que alguien dice, bueno, cómo un pueblo con arcos y flechas puede vencer a los Estados Unidos, y alguien contesta, bueno, justamente porque pelean contra los Estados Unidos con arcos y flechas y por eso le van a ganar. Es decir, la disposición y las posibilidades y conocimiento del propio terreno, etcétera, hace que no sea tan complejo ganar una guerra de liberación, cosa que se ha hecho una y otra vez. O sea, los procesos de descolonización han ocurrido. Nosotros no podemos preguntarnos tanto cómo los países pobres luchan contra los países ricos, porque lo han hecho todo el tiempo y han triunfado. El problema parece más difícil, no es estos triunfos, sino cómo se mantienen, cómo se hace para que estas independencias redunden en el bienestar de los pueblos, en su independencia, en proseguir su propio camino. Parece que es mucho más difícil el después que la propia guerra de liberación. Y esto ha sido así en todos los casos. O sea, todos los pueblos que han llevado adelante sus procesos de liberación, de independencia, sus revoluciones socialistas, ha ocurrido lo mismo. Esto que parecía lo más complejo, que era ganar, no es tan complejo. Lo más complejo es de, bueno, ¿qué se hace después con eso, ¿no? Que en general ha llevado abierto a situaciones por las cuales llegamos hasta hoy, en donde una cantidad importante de los pueblos del mundo que habían hecho revoluciones de liberación, revoluciones anticoloniales y revoluciones socialistas, en gran parte hoy todo eso se haya perdido. En este momento es un momento de retroceso de esos avances de los sectores populares en el mundo. Entonces, es para nosotros muy importante conocer cómo se hizo para avanzar y cómo se hizo para retroceder. Por eso es muy importante en la historia no embellecer, ni siquiera los que nos gustan, sino que por eso a mí no me gusta cuando se les pone el bronce a Belgrano, San Martín, entonces porque en realidad nosotros tenemos que aprender mejor, no de sus máximas y de sus frases y de sus victorias, sino que nosotros tenemos que aprender de su derrota. A ver, San Martín, si hiciste todo bien, explícame por qué estamos como estamos. Digamos, si hiciste todo bien, entonces tenemos un problemita. Digo San Martín como podríamos decir cualquier otro que a ustedes les parezca bien. Digo, si nosotros decimos, que a nosotros nos parece que hizo cosas muy no vamos a decir, si hiciste todo bien, explícame por qué estamos como estamos. Salvo que hagamos como todos los gobiernos nuevos que dicen, no podemos con la herencia tan pesada, ¿no? Y después cuando se van, no podemos porque ya nos estamos yendo. Bueno, y en términos históricos esas son pocas explicaciones. Voy a tratar de hacer explicaciones más científicas. Bien,
Todos estos conflictos entonces se dan juntos y en la medida que unos avanzan, avanzan los otros. Un primer momento de quiebre en esta historia es la Revolución Rusa, que está acá. A partir de la Revolución Rusa cambia el carácter de toda la lucha de todos los pueblos. ¿Por qué? Porque la Revolución Rusa lo que muestra es que ya no son las burguesías tomando el poder como las revoluciones burguesas, es decir, sectores que ya eran poderosos de antes y lo que necesitaban era tener el control completo del poder, como fueron las revoluciones burguesas, sino que eran los más desposeídos, los campesinos, los obreros, etc., los que podían tomar el poder y hacerse cargo de ese estado, de ese territorio. Y por lo tanto, a partir de ahí se abre, por eso dice Rubén Laufer, esta etapa del imperialismo y las revoluciones proletarias. Porque a partir de ahí, todas las revoluciones que se van a hacer van a tener, en todo caso, como referencia a la Revolución Rusa. No se van a parecer, no digo, pero tienen, no todas van a tener la misma ideología, pero van a tener como referencia a la Revolución Rusa. Tanto por esta constatación entonces que los más débiles, oprimidos, empobrecidos, etc., sí podían, con la constatación además de que podían llevar adelante un gran desarrollo social, económico, etc., aún en las peores condiciones. Es decir, después de la Revolución Rusa, Rusia es atacada por todas las potencias, permanentemente las potencias en general no intervienen directamente, pero sostienen ejércitos de enemigos de digamos, sectores internos que van a hacerle la guerra contra las repúblicas socialistas, sostenidas desde afuera. Después es invadida por Alemania y prácticamente arrasada, ¿no? 6 millones de muertos, o 20 millones de muertos, creo, en la Segunda Guerra Mundial, con la mitad de su territorio arrasado. Y sin embargo, poco tiempo después, la Unión Soviética es una potencia mundial, industrial, tecnológica, desarrolla pocos años después que Estados Unidos la tecnología nuclear, la tecnología espacial, etc. Y con una resolución de las necesidades básicas de su población bastante adecuada. Otras cosas no se resolvieron, son muy terribles, como toda la cuestión democrática, digamos, efectivamente la falta de libertad, etc. Pero desde el punto de vista socioeconómico, lo que muestra la Revolución Rusa es que efectivamente se podía hacer formas, primero de que todo el mundo comiera, tuviera salud, se vistiera, que tuviera, ¿cómo es? Vivienda, acordes, etc. Es decir, que se podía manejar la economía de otra manera para que estuvieran satisfechas las necesidades básicas. También muestra que para la mayor parte de la población tener satisfechas las necesidades básicas no es lo único, y eso es interesante para nosotros, porque queremos más. Queremos poder crear, queremos poder discutir, queremos poder cambiar. Pero bueno, estos son los problemas que deja planteada la Revolución Rusa durante todo el Estado soviético, durante todo el tiempo en el que se sostiene como tal. Entonces, todas las revoluciones y los conflictos de este tipo tienen como referencia la Revolución Rusa. Muchos de los procesos de descolonización se hacen en función de partidos comunistas, formaciones de lucha armada sobre la base de la ideología socialista, es decir, que se convierte el socialismo como una forma intelectual de base con la cual algunos, porque la desarrollan y otros por lo menos porque la discuten,
va a ser como uno de los fundamentos intelectuales fundamentales del siglo XX. El socialismo, además, socialismo como ideología y el materialismo histórico como ciencia, como filosofía. Va a ser como como podemos decir, uno de los pensamientos que más influencia tienen, sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales, en el siglo XX. No creo que en filosofía estaban viendo Adorno, ahora están con eso, ¿no? Sí. Bueno, nos muestra el grado de influencia que tiene este pensamiento de las ciencias sociales, que fue fundamental y que nosotros hoy, hace que hoy no podamos, digamos, estudiar ningún ámbito de las ciencias sociales sin tener algunos conocimientos básicos de este pensamiento, que es lo que permitió el principal avance de las ciencias sociales. Si lo ignoramos, es como si ignoráramos la teoría del átomo, digamos. Por supuesto que hoy sabemos que el átomo no es digamos, la partícula más pequeña de la naturaleza, que hay que estudiar muchas cosas más, pero sin saber lo que es el átomo no podemos entender el mundo actual. Bien, es una etapa bien compleja. Yo estaba pensando cómo ordenaba un poco para dejarles algunas nociones sobre esta etapa. Laufer va a hablar de tres oleadas fundamentalmente de revoluciones, de contestaciones al imperialismo. Una primera oleada a principios del siglo, una segunda oleada después de la primera guerra, donde está la revolución rusa y cambia el carácter de todas las revoluciones a partir de ahí. Y en esta segunda oleada, donde está implicada la Revolución Rusa, es importante porque es la época del desarrollo de las ideologías nacionalistas. Y acá sería importante que ustedes vuelvan a retomar el práctico 2 y vayan al práctico de descolonización, con la otra mano con el práctico 2 de nacionalismo, de naciones, porque ahí tienen todo un apartado sobre el nacionalismo que recién lo van a poder entender bien ahora, pero además que si no lo entienden bien no van a poder entender ni Laufer ni Fanon. Así que es importante que vuelvan a ese texto sobre los nacionalismos. Así como los nacionalismos imperialistas están detrás de la lucha interimperialista y la Primera y Segunda Guerra Mundial, los nacionalismos populares y revolucionarios son los que le van a dar, junto con el materialismo histórico y en combinación con el materialismo histórico, la ideología a todas estas revoluciones que ocurren antes de la Segunda Guerra y a los procesos de descolonización que se van a dar después de la Segunda Guerra. Una característica que, si ustedes ven, es importante, es que las revoluciones de principio de siglo, las que se van a dar en torno a la crisis del 30 y en torno a la Primera Guerra Mundial, en general no llevan, son alzamientos que llevan a reformas importantes, pero muchos de ellos no resuelven los problemas coloniales. Por eso nosotros decimos que el proceso de descolonización se abre en la segunda posguerra.
Pero ustedes van a ver en el texto de Laufer y también en el texto de Hobsbawm, que tienen para el práctico, los movimientos nacionales anteriores a la Segunda Guerra que hay en los mismos países que después se van a descolonizar, ¿sí? Movimientos nacionalistas en China, movimientos nacionalistas en Turquía, movimientos nacionalistas en Egipto, movimientos nacionalistas en la India. Pasa que muchos de esos recién van a triunfar en la segunda posguerra. Pero si ustedes empiezan a ordenar estos textos, ¿se acuerdan cuando yo les decía para el primer parcial? Ustedes tienen la información en los textos desordenada, ordénenla de esta manera, ordénenla en etapas, ordénenla en las esferas de los distintos ámbitos, ¿sí? Bueno, usen tanto estas definiciones de los conflictos de Laufer como los distintos tipos de nacionalismos para ordenar la información que está dando Hobsbawm, que está dando Beó en relación al proceso más general. Usen esos instrumentos para reordenar la información y que no se las vuelva caótica. Nadie les va a preguntar, además como son todos procesos en Asia y en África, nadie les va a preguntar que se acuerden de Hobsbawm los nombres de los líderes. Estaría bueno hacérselos, pero no sé cómo hacer. A ver si ponen un poco de atención. Pero son nombres que, digamos, que muy difíciles de recordar y muy más difíciles de escribir, por lo tanto nadie se los va a pedir, pero sí que puedan entender qué tipos de procesos son y qué problemas tienen estos procesos. En ese sentido, ¿vos querías preguntar? No pensé. Claro, más que cuáles son que ustedes se acuerden todos, probablemente les pidamos algún tipo de ejemplo, no una enumeración completa, porque además en África o en Asia misma hay muchos que se superponen, entonces digamos, sería como muy complejo para ustedes hacer, primero tendríamos que hacerlo nosotros, cosa que espero poder hacer para el año que viene, una sistematización, cosa que hasta ahora no lo pudimos hacer, y hacer textos más lindos que mejor. Un poco más de sistematización de los distintos momentos, porque por supuesto que cada momento histórico tiene un tipo de revolución, un tipo de forma de levantamiento, y después va a haber otro. Por ejemplo, dentro de las luchas actuales, nosotros vemos estos elementos, sobre todo estos y estos, ¿sí? Si ustedes tuvieran que evaluar componentes importantes que mueven a la gente, ¿cuáles dirían? ¿Por qué se levanta la gente? ¿Qué tipo de guerras son las que se ven en estas disputas entre los imperialismos y las guerras de liberación? Etnológicas, por ejemplo, en relación a qué. ¿Por qué es tecnológicas? La tecnología está en todos lados, eso, nadie hace guerra por la tecnología, ¿no? La tecnología se compra, se vende. Pero eso no sería tecnológica. La carrera armamentística es es la aplicación de los enormes recursos de las grandes potencias imperialistas para poder hacer una guerra cada vez más sofisticada. Pero no se hacen las guerras para eso se contratan científicos. Es más, se llegan los científicos mejores de cualquier pueblo, se los lleva hasta ahí y se hacen. Pero no se hacen guerras. ¿Por qué hay peleas hoy en el mundo? ¿Por el petróleo puede ser, no? Por el petróleo, yo diría que sí, que es como bastante... Pero alguien dice, yo quiero petróleo, yo quiero petróleo. ¿Dicen, yo voy a ocupar esto porque tiene petróleo? La próxima vez que alguien diga algo que es por poder,
va por cero de acá a 10 años. El poder es siempre uno, también yo quiero poder. Doy esto para que tenga poder, darle clases. Poder en sí mismo no quiere decir nada. Siempre es por poder. Nadie hace una guerra para no tener poder. Ay, mira, yo gano la guerra y después te doy a vos lo que gané. ¿Por qué se hacen las guerras hoy? ¿Cuál es el...? Efectivamente tiene mucho que ver la economía, pero ¿cuál sería la razón? ¿Cuál sería el...? Y ustedes ven que alguien diga, yo voy a dominar. ¿No leen las noticias? ¿No ven la tele? No digo que lean, pero ¿no ven la tele? ¿No? ¿No ven nada? Bueno, entonces, váyanse acá. Porque si no les interesa el mundo, no sé para qué están en la universidad. A ver, si no interesa el mundo, ¿qué van a comunicar? Lo que hacen en Facebook, con mi tortilla. Para eso no tienen que venir a la facultad. Bueno, listo. Si no tienen ganas de hablar conmigo, no hablen, no me importa. No, claro, yo siempre tengo que tener ganas de hablar con ustedes. A ustedes un poquito, para verse a pensar, sí saben, además, lo que pasa son unos amarretes. Sí saben. Hay miles de matanzas todo el tiempo entre distintos pueblos y sí saben. Pero bueno, no tienen ganas, ¿qué vamos a hacer? Así es la vida del pobre profesor. Bien. Entonces, cada ciclo de revoluciones toma el discurso, la forma argumentativa, las razones de cada momento. Y esto hay que estudiarlo en sí mismo. Si yo tuviera que darles ahora todos los tipos de conflictos completamente distintos y las etapas que entra la humanidad en la posguerra, en una sola clase les haría realmente una gran ensalada en la cabeza. ¿Por qué? Porque el mundo pasa en la posguerra por una etapa de reconstrucción, después pasa por una etapa de acumulación en la década del 50, donde el imperialismo acumula una gran cantidad de riqueza. En función de eso, intenta hacer, sobre todo a principios de los 60, contrarrestar las revoluciones en el mundo poniendo capitales, por ejemplo en América Latina. Después de la Revolución Cubana se desarrolla entre 1957 y 1960, 59 y 1960, Estados Unidos se da cuenta de que América Latina, que siempre decía que era su patio trasero, digamos, el lugar que tenía controlado, siempre se tenía que ocupar de Asia, básicamente, y de Europa. Bueno, América Latina, con esta revolución cubana y la revolución boliviana, que fue muy importante en el año 52, estaba en peligro, también como otras zonas. Y entonces, carita de rara, hubo una revolución en Bolivia nacionalista en el año 52, y esto hace que Estados Unidos piense, junto con la revolución cubana, que es una revolución que rápidamente se empieza como una revolución anticolonial y nacional, y rápidamente se pronuncia como una revolución socialista, y entonces Estados Unidos empieza, digamos, a advertir, junto con otros movimientos como el peronismo en la Argentina, el varguismo en Brasil, es decir, toda la época de guerra, Segunda Guerra y posguerra, América Latina también va a desarrollar una serie de movimientos nacionales, algunos revolucionarios y otros reformistas, pero en toda América, incluso en México con Cárdenas, etcétera, que puedan también identificar en relación a estas formas de antiimperialismo. Y entonces Estados Unidos entiende que tiene que hacer acciones hacia América Latina y también hacia África en el sentido de lo que se llamó en ese momento desarrollo. El desarrollo es entender, por eso aparece este vocabulario de países desarrollados y subdesarrollados, que también usa Fanon, pero que Laufer critica. Fíjense esta crítica hacia este concepto de países desarrollados y subdesarrollados,
porque lo que se entiende, y esto ya lo explicamos algunas veces, es que el progreso es una... digamos que la historia de la humanidad es progresiva y hay una línea que va desde lo que se llaman sociedades tradicionales, que son agrarias, pobres, de baja tecnología, etcétera, etcétera, autoritarias, etcétera, y se llega a ser naciones por el mismo camino, a ser naciones por procesos de industrialización, de democratización, etcétera, por la educación, a ser naciones desarrolladas como Europa Occidental o Estados Unidos. Entonces, ¿qué se entendía? De los países de África, de Asia, de América, en donde además en esta etapa de los 60 hay problemas de hambre concretos. Es decir, sobre todo en la década del 60, hay una crisis de provisión de alimentos muy grande. Después siguió habiendo, pero ahora los medios de comunicación no los muestran. Pero la diferencia es que en la década del 60 todavía el mundo no producía la cantidad de alimentos suficiente para que todo el mundo se alimentara. Y en la actualidad sí, se entiende esto. O sea, para alimentar a todo el mundo, si hay algún tipo de crisis alimentaria, te puede no alcanzar la comida. En este momento no es un problema de que no alcanza, sino de que no está distribuida, de que hay millones que no pueden comprarla. Por eso todavía es más cruel todavía la situación actual, porque los desnutridos y los hambrientos, que los hay de a millones, mientras en otros lugares se tira, ¿no? No solo lo que uno tira de la heladera cuando se pone feo, lo que digo es que hay una cantidad de alimento que, como no tiene precio para el mercado, se desechan directamente. Bien. Así que en esta etapa de la década de 60 hubo crisis de alimentación concretos. Esto lleva después a aplicar una cantidad de tecnologías, como aparecen los transgénicos, todo esto que permite efectivamente que la humanidad pase por primera vez en su historia a producir la cantidad de alimentos necesaria para todo el mundo. Y si todo el mundo no se alimenta es porque hay una relación social de producción que se llama capitalismo, que lo impide. Pero desde el punto de vista tecnológico de la producción de alimentos hay comida para todo el mundo. Hasta el 60 no. Y en torno entonces a esos problemas alimentarios y de la población, es que sobre todo Estados Unidos, pero también Europa, decide realizar una serie de inversiones en el sentido de crear desarrollo. Es decir, en general de tecnificar el agro, mejorarlo, hacerlo más eficiente para producir más alimentos, y hacer una serie de acciones de medios de comunicación, de caminos, etcétera, etcétera. Por supuesto que estos planes de desarrollo, que es tienen su propia ideología, que se llama desarrollismo. Nosotros todavía quedan algunos de un partido político incluso, que es muy importante. Fue muy importante desde la década del 50 en toda América Latina, y tiene esta base de que el problema de los países es que necesitan desarrollo, es decir, que necesitan como una ayuda para que se desarrollen. Y por lo tanto se hace una cantidad importante de acciones desde el imperialismo para el desarrollo de estos países. ¿Qué pasa? Y esto lo van a leer bien en la hoja. El problema del crecimiento económico de los países dependientes no está en que les falta tecnología, sino en todo caso las razones por las cuales no pueden desarrollar su propia tecnología. Gran parte de las razones por las cuales no habían podido desarrollar su propia tecnología es porque las potencias imperialistas lo impedían. Por dos maneras. Primero, por la prohibición directa, no se puede hacer desarrollo tecnológico, no se puede hacer determinadas producciones, etcétera.
Y por otro lado, por escasez de recursos, porque si las potencias se llevan toda la riqueza, quedan pocos recursos para hacer sus propias inversiones en tecnología, que en general es caro. Muy bien. Todo esto redunda, por supuesto, en una destrucción de las formas particulares de cada pueblo de resolver sus economías, sus formas, pues se empieza a estandarizar, es decir, progreso y desarrollo es todos comprando la misma maquinaria para hacer las mismas cosas, y esto para lo que más sirve todo este proceso e intento de desarrollo es para vender la maquinaria obsoleta, vieja, a los países que se consideraban en vías de desarrollo. Tractores viejos, equipos de comunicación viejos, equipo viejo, digamos, es un momento, la década del 70, el cambio tecnológico tanto en Europa como en Estados Unidos, y todos estos planes de desarrollo, principalmente para armas viejas, es para sacarse de encima una cantidad grande de chatarra y vendérsela a los países de América Latina, a los africanos y a los asiáticos. Pero es muy interesante porque además este esquema de los planes de desarrollo sigue siendo el que se usa hoy con los planes. Cuando ustedes ven estos proyectos, muchas veces incluso que hace la Universidad de Desarrollo de una comunidad, de agroturismo, es la misma lógica. Es una cosa desde afuera, con una cantidad de dinero desde afuera, con un pack, digamos, de lo que hay que hacer puesto desde afuera, para impulsar supuestamente algo que va a ser mejor para la gente que está ahí. En general, lo que suele pasar es que con todas estas cosas, que ahora son micros para esta comunidad, en ese momento era para un país entero, en general lo que tienen son efectos muy destructivos. De eso, entre muchas otras cosas, porque Fanon en el capítulo que va a leer habla de varias cosas, pero en parte habla de esto, ¿no? De la inducción de proyectos de desarrollo, una cosa. Otra cosa que necesitan entender también, y que les da Laufer para entender toda esta etapa que es tan compleja y que ahora no la van a estudiar, digamos, tienen algunas pinceladas en la bibliografía, pero que, digamos, les queda para el resto de su vida, y que la idea, ya les digo, no es que aprendan lo que pasó, porque además es casi infinito y los cambios son muy importantes. La construcción de la Unión Soviética como imperialismo, la caída, millones de cosas de las cuales casi no vamos a poder decir nada, pero la idea es que ustedes tengan algunas herramientas. En este sentido es importante, sobre todo para entender los procesos de descolonización y estas contradicciones, entender la estructura de clases, como el imperialismo va a alterar también la estructura de clases, por supuesto dentro de sus propios países, porque se va a crear una burguesía monopólica que está por encima de la burguesía. O sea, una cosa es la burguesía industrial, que dueña de una fábrica, que sea una gran fábrica, y otra cosa es Bill Gates, ¿sí? ¿Se entiende? Por lo tanto, va a aparecer en la etapa imperialista una clase superior a la propia burguesía, que es la burguesía monopólica. Y que entre, digamos, un puñado de estas grandes empresas, no son burgueses en el sentido que no son personas, sino que son grandes empresas, pueden manejar el mundo. Pero desde el punto de vista de los países dominados, también cambia la estructura de clases y empieza a desarrollarse dos tipos de burguesías. Y ustedes van a ver cómo se refiere tanto Fanon como Laufer a este tipo de burguesías. Lo que más se desarrolla en estos países no son burguesías industriales. Nosotros no tenemos, incluso en nuestro país, en la Argentina, que es un país bastante industrializado, una gran burguesía industrial. Si yo les preguntara ahora, a ver,
nombren a un burgués industrial, por lo menos a una industria. No un tipo de industria, no una rama de industria, digo, una empresa industrial. Bueno, aquí es el propietario de un ingenio, ¿sí? Bien, sería parte de una burguesía industrial más o menos, porque los ingenios no son muy industriales, son una empresa agroindustrial bastante particular. Y además, como verán, ni son muy conocidos ni muy famosos, a pesar de que en la Argentina, por supuesto, hay una industria bastante consolidada, ¿sí? Una gran parte de la industria es de capital extranjero. Ahí se van a conocer. ¿Qué industria sale de capital extranjero? Sí, las Coca-Colas en general, la marca es extranjera, ¿no? Los capitales en general, cada uno compran, ¿no? Pero bueno, la Coca-Cola es una empresa de industrias de capital extranjero. Lea. No sé qué es una cosa de qué. Es una autopartista. Bueno, más allá de las autopartistas, no sé si hay autopartistas extranjeras, en general las autopartistas son nacionales y la extranjera es la Volkswagen. No hay empresas nacionales automotrices, ninguna. Sí, en general las autopartistas que yo no conozco, pero en general son de capital nacional. Muchas veces está este ensamblaje, digamos, de algunas industrias de capital nacional que resuelven algunos problemas que tienen las industrias de capital extranjero. Y en la minería está casi todas son empresas de capital extranjero, prácticamente todas. Por lo menos las más grandes. Hay igual explotaciones menores de capital nacional, pero efectivamente las empresas mineras, la Barrick Gold, todas esas son de capital extranjero. Bien. Burguesías industriales en los países dependientes, poco. Entonces, poco y no mucha importancia, igual hay algunos. Y algunas sí importantes, ustedes en general tienen bastante poco interés por algo que no sea la pelusa de los ombligos, entonces en las pelusas de los ombligos suele haber pocas industrias. Bien, pero sí conocemos sí, grandes fortunas en la Argentina. Por ejemplo, Mañeto, Macri, Fortabat. Bueno, Fortabat sí es industrial, ¿no? Es la empresa de cemento. Bueno, Tinelli es de una empresa de servicio, ya es más difícil, pero no es una gran fortuna. Bueno, o sea, como empresario, no lo sé. Es de Mañeto. Lázaro Báez, ¿o no? Cristóbal López, ¿sí? Los Rollo, ¿no? La empresa que hace todas las rutas de los... ¿Sí? Bien. ¿Qué tipo de burguesía son estas burguesías? Es una burguesía cuya fortuna está sobre la base de hacer negocios de todo tipo, no tiene una industria, ¿sí? Sino que tiene una forma de hacer negocios de lo que sea. Puede ser de construcciones, pero también tiene financieras, pero también tiene tierras, pero también tiene, ¿sí? En general, ligados son los que se dedican a enlazar los estados, ¿sí? A los gobiernos, con el capital extranjero, porque son los que, ¿no? Traen capitales y sacan capitales. A esa burguesía se la llama burguesía intermediaria. Es
la que enlaza la economía de un país dependiente con los capitales extranjeros, haciendo todo tipo de negocios. Todo eso está en el texto de Laufer, ¿no? Eso está en el texto de Laufer. Es decir, es un tipo particular de burguesía cuya riqueza no está en producir nada en particular, sino en tener este lugar de bisagra. Por eso siempre están vinculados a algún gobierno en particular, y por eso cuando cambian los gobiernos, aunque en el conjunto, no sé si ustedes vieron que uno de los argumentos de que no, que Lázaro Báez, no, que sé yo, que en realidad estaba en una lista de 30 que hacían obras. O sea, la lista de esos 30 que hacen obras es más o menos permanente. El problema es que, en general, si hay cambios de gobiernos, se desbalancea quién hace más. Por supuesto, como burguesía es una clase, no es muy importante quién es. Por eso yo les decía que tampoco era muy importante si Lázaro Báez sí o no. Por supuesto que si es un criminal tiene que digamos, ser juzgado, pero el problema principal no es ese, porque en realidad es una clase social que hace eso, y el funcionamiento normal del capitalismo en su etapa imperialista es esa. Por lo tanto, si hay que ponerlos todos presos, que lo cual sería maravilloso, habría que ponerlos a todos. Efectivamente, cuando dicen, bueno, pero hay una lista de 30, bueno, es esa lista de 30, digamos, que se encarga, o un poco más grande incluso, ¿no?, de mover los miles de millones de dólares, porque también son los que venden los bonos, ¿no?, los que hacen cuando se hace el blanqueo, los que negociaron con los fondos buitres, el tipo de pago. Todo eso son negocios donde van quedando en ciertos sectores, de una clase social que cobra, digamos, por su carácter de intermediario. Que no necesariamente no lo veo como un intermediario comercial. No es que, bueno, un importador y exportador, no estamos hablando de eso, sino aquel que mueve sus influencias en el gobierno para que cuando se compren los vagones del ferrocarril sean los españoles y no los chinos. Eso. Sí. De un país dependiente con los capitales extranjeros. Dependiente. A esta altura sabemos que no hay países, que en este mundo completamente repartido no hay países independientes, y los hubo. En algún momento intentaron ser dependientes, no hubo todavía una época en la humanidad donde haya habido países que, digamos, la humanidad, y esto lo dice Laufer también, entre el siglo XIX y el siglo XX, el mundo queda totalmente repartido entre potencias y países dependientes. Aún en los procesos de descolonización, desde el punto de vista histórico, no ha habido países realmente independientes, porque han caído bajo el dominio de unos u otros, y por lo tanto, a pesar de que, digamos, han declarado sus independencias y han avanzado mucho, en general, estos procesos terminaron como un nuevo reparto del mundo. Entonces, este rol de burguesías intermediarias son las burguesías de un país dependiente que se encargan de enlazarlo con el capital extranjero. Por lo tanto, su interés principal es la que siga enlazado y siga siendo dependiente. En cambio, hay otro tipo de burguesías que critican mucho Fanon, pero juegan un rol, no digo que no haya que criticarlos, pero juegan un rol muy importante, que son las burguesías nacionales. Es decir, aquellas que están interesadas de alguna manera en romper o al menos aflojar los lazos de dependencia. O sea, estas burguesías interesadas en enlazar, estas burguesías más interesadas en desenlazar. Dentro de estas burguesías es donde vamos a encontrar a los líderes de las revoluciones nacionalistas, que están muchas veces nutridos por sectores de intelectuales o de militares,
que van a intentar, digamos, que los países recuperen soberanía. Y que tienen, digamos, que en muchos casos logran llevar estos procesos hasta triunfos importantes y tienen los problemas que van a leer en Fana. Tenemos que ver, como nosotros no estudiamos héroes y villanos, sino que tratamos de entender procesos históricos, el problema no es si son buenos o son malos, sino poder entender cuáles son los alcances de hasta dónde pueden llegar en las luchas por la independencia, por supuesto liderando, no es que ellos hacen la independencia, no en ninguno de los casos, sino que logran movilizar a porciones importantes de la población y, digamos, unificar una serie de conflictos que se aparecen como conflictos puntuales en distintos ámbitos y unificarlos para pelear contra un enemigo común. Y eso tiene determinadas ventajas y determinadas desventajas que van a ir viendo tanto en Hobsbawm como en Fana. Un elemento más que tenemos todavía unos minutitos que quiero plantearles, que es muy importante en el medio de este proceso, dos cosas quiero plantearles. Primero, que en la década del 73 hay una crisis económica y política en Estados Unidos que prácticamente se lo lleva puesto. Es decir, esta idea de que Estados Unidos siempre fue la principal potencia y siempre dominó el mundo rural, primero que no es siempre, no es así, que tuvo sus momentos, pero que además tiene un momento particularmente crítico en los 70 a partir de dos cosas. Por un lado, justamente las revoluciones de descolonización y nacionales en los países petroleros que hicieron que se juntan entre sí para mejorar el precio del petróleo y lo hacen en una organización que se llama OPEP y que va a empezar a fijar el precio del petróleo y a, digamos, mantener para los países petroleros una porción mayor de la riqueza petrolera, justamente, y por lo tanto entonces Estados Unidos entra en una crisis económica terrible y una crisis política también terrible por la pérdida de la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam es la primera guerra que Estados Unidos pierde, porque antes había quedado como empatado en la guerra de Corea, pero la guerra de Vietnam es una derrota humillante justamente, primero porque Estados Unidos moviliza una cantidad de recursos inmensos, económicos, de vidas, de su propia, digamos, por las atrocidades que hace, por los cientos de miles de soldados que mata, etcétera, hace un gasto enorme y pierde la guerra. Entonces, desde su punto de vista de influencia política como potencia, queda enormemente desgastada, porque además, en el interior de Estados Unidos, y también tienen importancia en la pérdida de la guerra de Vietnam, hay una enorme movilización, en particular de su juventud, mediante movimientos pacifistas y en contra de la guerra de Vietnam. Por lo tanto, también, digamos, la estabilidad política interna de Estados Unidos estaba puesta en cuestión por estos inmensos movimientos, sobre todo de jóvenes, de estudiantes, con enormes luchas que, digamos, ponen en peligro la estabilidad interna también. Entonces, enorme crisis, un aspecto. Segundo elemento que quiero decirles muy importante es que en la década del 60 hay un cambio fundamental en la política de la Unión Soviética y durante esa década se va a generar una transformación de base en el sistema soviético. La Unión Soviética se va a seguir llamando Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero a partir de la década del 60 hay un golpe militar, político-militar adentro de Rusia, de la Unión Soviética, y la Unión Soviética se va a convertir en lo que nosotros llamamos un proceso de restauración capitalista, es decir, el capitalismo se va a restaurar en la Unión Soviética.
Es decir, que aunque se llame Unión Soviética, ya a partir de la década del 60 no va a ser más soviética, ni va a ser más socialista, sino que va a ser un país capitalista y como tal imperialista, y una gran potencia imperialista que se lanza a la conquista del mundo y va a imponer a partir de guerras un nuevo reparto del mundo. ¿Cuál fue el problema de esto? Que al aparecer como una potencia socialista dispuesta a ayudar a los pueblos, una parte de los procesos de descolonización se va a hacer sobre la base de la ayuda soviética. Y estos pueblos que piensan que esto va a ayudar a su descolonización quedan después presos, colonizados por este nuevo imperialismo que entre la década del 60 y del 90 hasta la caída del muro va a ser muy agresivo. Es decir, va a tener una gran expansión en África, una gran expansión en Asia, se va a centrar mucho en las zonas petroleras, por eso Afganistán, va a intentar, interviene en la guerra de Irán-Irak, se da una política hacia América Latina, de afianzamiento de las relaciones. La Argentina, en la época de la dictadura, va a hacer un acercamiento importante a los capitales rusos. Por supuesto que no tiene que ver con la ideología, por eso ustedes van a ver en algunos materiales que esta época, que es la época de la Guerra Fría, en los materiales aparece como un enfrentamiento entre el socialismo y el capitalismo. Y ese es un discurso barato del propio imperialismo. En realidad es una época muy compleja donde se combinan de manera compleja estos tres conflictos y donde el cambio de carácter de la URSS en particular va a hacer que el conflicto interimperialista y el conflicto de descolonización se vuelva muy complejo. El imperialista porque empieza a jugar una potencia nueva, que como toda potencia es muy agresiva y quiere encontrar un lugar en el mundo. Entonces en todos los continentes, ya sea por la propia amenaza militar, el Ejército Rojo es obviamente muy importante, su desarrollo tecnológico también, pero sobre todo su influencia socioeconómica. Entonces la posibilidad de hacer negocios y de someter a distintos países a su esfera de dominio va a ser muy importante y va a disputar en todos los continentes. Entonces muchas veces aparece sobre una base ideológica, si es comunista o capitalista, cuando en realidad la URSS, con un discurso comunista, tenía ya una expansión imperialista, capitalista, la única diferencia es que era un capitalismo de Estado, cosa que sí se va a terminar en la década del 90. Pero así como Rusia hoy sigue siendo una gran potencia, es una potencia capitalista, ya lo era en la década del 70, digamos. Y esto, además de ser una potencia, justamente tenía una característica, junto con los Estados Unidos, de superpotencia. ¿Por qué? Porque tanto Rusia como Estados Unidos habían desarrollado un poder económico militar que superaba por sí mismo el de todo el resto del mundo juntos. Por lo tanto, por eso cuando se empezó a pensar el mundo de esta época, se le dio a Estados Unidos y Rusia la denominación de superpotencias, para diferenciarlos de potencias imperialistas como Inglaterra, Francia, Japón, Holanda, ¿sí? Que son potencias imperialistas, no sé, Suecia, Alemania sin duda, pero tanto Rusia como Estados Unidos tenían esta característica de que por su poder económico y su poder militar, por sí mismas, digamos, podían decidir los destinos del mundo. En este sentido se las denominó superpotencias. Y por lo tanto, el resto de las potencias imperialistas, para dirimir sus guerras interimperialistas, tenían que alinearse de alguna manera con unas o con otras. Entonces, este cambio de carácter
que hoy no nos resulta tan raro porque en realidad todos los países que fueron socialistas hoy son capitalistas. China se sigue llamando repúblicas, una de República Popular China, que es el nombre que adquirió y sigue manteniendo una constitución socialista. Sin embargo, todos sabemos que es una potencia imperialista de primer orden. Eso era más difícil de ver hace 20 años. Hoy, se llamen como se llamen, tanto Rusia es una potencia imperialista y lo era en la década del 70, como China, se llame como se llama, es una potencia imperialista. Es más fácil decirlo cuando uno lo planteaba por ahí en la década del 80, todo el mundo te miraba como loco y decía, ¿cómo si es comunista? No, comunismo es otra cosa. Lo que se están operando es con la exportación de capitales. En ese sentido, 5 minutos más, ¿qué es lo que cambió? Esto es lo que quiero ver. En la posguerra, el mundo efectivamente se divide en dos, en lo que se llama el bloque socialista y el bloque capitalista. Dentro del bloque capitalista no hay unidad, aunque hay una pretensión de dirección por parte de Estados Unidos muy agresiva, que va a tratar de subordinar a toda Europa, que le va a imponer el Tratado del Atlántico Norte, es decir, bases norteamericanas en territorio europeo, bases norteamericanas en territorio japonés, es decir, que va a imponer su dominio, pero digamos que este dominio no es un dominio que las otras potencias aceptaran sin grandes conflictos, digamos, una etapa muy conflictiva, y por eso al poco tiempo se forma la Unión Europea, que va progresando hasta la situación actual. Sobre la base de los triunfos del Ejército Rojo, es decir, el ejército soviético que había marchado una vez que se aseguró la liberación de Rusia, había seguido hacia el oeste para colaborar en la liberación de una cantidad de pueblos que estaban bajo el dominio nazi, y sobre los triunfos de este ejército, que además fue enormemente esforzado y terriblemente generoso, es decir, ejércitos de obreros, la verdad que es todo un capítulo muy heroico de la lucha de los pueblos. Toda una serie de países del este europeo que termina la guerra, estaban ocupados por los alemanes, son liberados por sus propios pueblos, por supuesto, pero más por el Ejército Rojo, y el Ejército Rojo queda ahí. Y sobre esta base se dan procesos que en algunos casos son revoluciones socialistas en estos propios territorios y en otros son directamente ocupaciones del Ejército Rojo, pero que van a incluir a todo el este europeo dentro de un área común socialista, lo que se llamó el Pacto de Varsovia. Ucrania, Bulgaria, Hungría, Polonia, distintos procesos en cada uno, porque en realidad en muchos de estos países había habido revoluciones socialistas que imponen sus propios gobiernos, en otras sobre la base de la ocupación del Ejército Rojo. Se va a generar todo lo que era el este europeo, este área de repúblicas socialistas confederadas, que va a tener además como elemento importante un mercado común que no se rige entre sí por reglas capitalistas, es decir, un mercado de intercambio que no se rige ni por exportación de capitales ni por la ganancia capitalista, sino que tiene más que ver con las necesidades, distintas necesidades de cómo proveer las necesidades de conjunto. En ese sentido, el mundo efectivamente queda partido en dos, pero no por ideología, no sé si se entiende, sino por sistema económico. Durante un tiempo importante, los intercambios económicos se van a hacer de un modo en el mundo capitalista y se van a hacer sobre otras reglas en el mercado del Pacto de Varsovia, que tiene otras reglas. Y esto se mantiene así entre esos países
hasta ya fines de la década del 80. Cuando Rusia ya, con su relación con otros países fuera del pacto, ya tenía, digamos, exportación de capitales, etcétera, etcétera, de todas maneras mantuvo durante un tiempo bastante prolongado esta relación de mercado común con otras reglas. Por eso, cuando se habla de globalización en la década del 90, con la caída del muro de Berlín que no había sido construido por el socialismo, porque el muro de Berlín es del año 61, cuando ya se había hecho la restauración capitalista en Rusia, no tenía que ver tanto con un sistema socialista, sino justamente compartir con esta disputa por el reparto del mundo. Cuando simbólicamente cae el mundo de Berlín, es decir, que lo que cae es esta forma de mostrarse al mundo que tenía la Unión Soviética y vuelve a ser Rusia, recién ahí se vuelve a unificar el mundo bajo un mercado con las mismas reglas en todo el mundo. Y entonces cuando se empezó a hablar de globalización, que en realidad nosotros ya vimos que globalización en la modernidad del siglo XV, pero si hay un rasgo que efectivamente uno puede decir que se unificó, es el mercado mundial, que hasta ese momento había estado partido. Bueno, jóvenes, me despido de ustedes, muchos éxitos con los parciales, tienen clases de consulta, tienen su Facebook, así que estudien mucho.